11 de la mañana con 8 minutos, seguimos haciendo más positivo. Matinal del Maule a través de la pantalla de Canal 30 Televisión. Tengo a mi lado, bueno, no tan a mi lado, hay 2 metros más o menos, calculando a don Juan Pablo Cornejo, más conocido como Pablo Cornejo. El Juan Sí. lo sacó de... Sí, es que de niño siempre me nombraron Pablo. Ya, y se fue quedando eso, Claro, ¿no? entonces cuando me decían Juan Pablo, a veces me preguntaban, distraído, ni siquiera sabía que era yo. Claro, el Entonces, nombre compuesto. Oiga, cuéntenos un poquito, usted es candidato a concejal, ¿verdad? sí, sí. Independiente, cuéntenos un poco también de usted mismo, ¿no? Cómo se vinculó a esto del trabajo social, un poco de su historia. Muchos vecinos lo conocen, lleva muchos años trabajando también. Lo que pasa, bueno, yo nací aquí en San Javier. Agradezco públicamente a la familia Castro, que también tuvimos mucho tiempo. Eh, eran los tíos que nos albergaron durante harto tiempo cuando nuestra niñez. Entonces, Justas Viejas, la tía Zulema y el tío Tano. Y resulta que de ahí son como híbridos. Vivíamos en el campo y a la vez en la ciudad. Ah, muy bien. Entonces, de ahí conozco todo, estudié en la escuela 1, después en el liceo, que siempre tengo muy lindos recuerdos de ello. Era una enseñanza, profesores, que realmente nos enseñaron a vivir. Había mucho afecto ahí, ¿no? En Sí, ese lo tiempo, afectivo sí. era muy importante, era mucho más relevante que en los sentidos de aprender, Sí, de conocer. o quizás el aprender tenía que ver con eso, ¿no? Con el ser mejor persona, más allá de adquirir conocimiento de otra índole, que también existían, pero digamos que el factor humano era más relevante en ese tiempo, según Mucho, cuentan las mucho personas. más relevante. Yo creo que eso le falta mucho hoy día a la educación actual. Creo Humanizarlo un que poco. sí, yo creo que amasar un poco, el cultivar la educación es amasarse, es entenderse, respetarse, comprenderse. Para mí eso es fundamental, y sobre todo a los niños, porque cuando estamos en etapas de niñez tenemos muchas preguntas, muchas dudas, miramos el mundo que viene y nos da susto. Claro, complejo, ¿no? Desde la Sí, óptica de un entonces niño. la compañía, el hecho de Sí, que el profesor sea como el maestro, aparte era como el segundo papá, y que a uno le decía, no, no le tengas miedo. claro. Entonces ese tipo de cosas hoy día somos muy... Yo sabe que yo tengo, voy a cumplir 40 años y viví un poco esa educación de campo. Yo soy de San Carlos, acá de Ñuble. Y claro, de un profe que era un compañero, ¿no? Un guía también, un tipo que me enseñó a escribir a máquina en un contexto donde muy poca gente sabía escribir con un lápiz. Entonces eso a uno le va dando también una nueva perspectiva de vida. Ah, es que uno, lo que pasa es que usted me llega a los tiempos de atrás, entonces uno vive de los recuerdos también. Y Sí, me claro. acuerdo de mi profesora, que era como mi segunda mamá, la señora Eliana Navarro. eh, eh, o sea, pero el, el profesor Uribe y tantos profesores que yo conocí, que tengo tan lindos recuerdos de ellos, y que su imagen paternal o maternal a mí generaron muy buenos espíritus de vida, o sea, una forma de entender que estamos aquí para aprender, hacer, pero también resolver y responder, devolverle a la comunidad lo que uno aprendió. Ese mismo nivel de humanidad, de empatía por el resto, de menos tecnicismo, quizás es lo que le falta a la política hoy en día, desde el gobierno para abajo hay mucho ingeniero, poco de humanidad, ¿no? En cómo se crean las leyes, cómo se maneja un país. Es que sabe lo que pasa, yo creo que nosotros estructuralmente como país estamos muy mal. O sea, tenemos estructura económica Claro, muy buena, pero es mucho más largo de explicar, pero hoy día somos como los esclavos del trabajo. Yo en mi jerga agrícola, yo digo, parecemos que somos como los caballos de trabajo, que solamente tenemos una mejor pesebrera, vivimos en una mejor virtualidad, pero aislados del mundo, y aislados incluso de los vecinos. sí, nos falta convertirnos o volver a ser un ente más social, ¿no? Antiguamente, no sé, usted se acuerda, a lo mejor yo tengo, creo que un par de años menos, no más que usted, pero las casas las puertas de las casas estaban abiertas. Yo todavía sucede lo mismo en mi casa. Mm, Y eso es lo que más amo. Tengo perros, qué sé yo, son cosas que tienen un significado mucho más profundo para uno. Yo digo, soy como el mutante agrícola. mm.
porque me tocó vivir y disfrutar, aprender y comprender todo lo que era de la naturaleza del campo, y hoy día vivo en una ciudad que está olvidando de dónde viene, está olvidando su espíritu de lucha. Esa ciudad de San Javier, ¿no? Y por eso también usted toma esta bandera de poder postularse como concejal y aportar desde su experiencia, porque uno además de un cargo, aporta desde el prisma que uno tiene, ¿no? ¿Cómo ve usted la realidad de San Javier hoy en día? ¿Qué nos falta? Nos falta, digo yo patudamente, llevo 2 años viviendo acá, pero no me iría nunca, a pesar de todo lo que falta, ¿no? Esa pregunta quiero hacérsela yo a usted. ¿Por qué me dice no me iría nunca? Lo que pasa es que yo nací en Ñuble, que es ahora, ¿Sí? en San Carlos, en su sector rural. Me fui a Santiago muy chico y encontré en Santiago todo lo que no debería haber en una ciudad. Sin duda que la gente encuentra que es fantástico, ¿no? Que está lleno de malls, que está lleno de hormigón. Me parecía extraño que las plazas fueran bonitas cuando tenían menos árboles. Donde yo crecí había muchos árboles y mi patio de juegos era un bosque. Me fui a una ciudad donde en mi patio de juegos, en la escuela, había un solo árbol y que estaba rayado con una cortapluma. Entonces, nunca logré adaptarme a ese cambio, 30 años prácticamente, y nunca entendí tampoco el ritmo de una ciudad donde la gente comía de pie, que yo también lo hice. Comía de pie en un carrito porque Sí. tenía ahí 5 minutos para almorzar. Me gustaban las pausas del campo, de tomar desayuno hasta que yo sintiera que era necesario pararme de la mesa. Bueno, historia familiar, nos compramos un terranito por acá con mi familia y elegimos San Javier, digamos, de manera bien azarosa. Pero claro, después de 2 años yo no me iría de acá, una calle donde uno puede sentir los pasos cuando camina, todavía. O sea, eligió bien. Sí, yo siento que Eso es lo que quiero que sepan los sanjaverinos de repente, que es bueno que a nosotros no... Estamos en vivo, así que no se preocupen. A nosotros no empecemos a valorar lo que tenemos. Que queramos esta ciudad, quizás claro, la óptica de alguien como yo y mucha gente que se viene a vivir acá, que viene desde fuera, ¿no? La tranquilidad de un sitio donde yo puedo caminar a las 11, 12 de la noche y lo peor que puede pasar es que aparezca un perro y me tropiece, no sé, ese tipo de cosas. Pero en Santiago tú puedes perder la vida sin exagerar, o en una ciudad más grande a las 12 del día. Es que mire, a mí lo que me pasa con eso, por eso yo adoro San Javier. Que para mí es como mi hogar. Yo digo, es la casa grande de todo. Aquí se viene a construir. Sueños, quimeras. Sí, no se preocupe, por lo menos sabemos que es muy solicitado, así que eso es bueno. No, es que lo que pasa es que lo quise apagar y no pude. Ah, ya, bueno. Me concentró, pero igual. Mire, lo que yo le trato de decir es lo siguiente. Tenemos una ciudad, o sea, era un pueblo muy hermoso, que cuando nosotros éramos jóvenes, soñábamos mucho con respecto a lo que era Chile. Y hoy día, yo en mi juventud siempre le decía, teníamos que ir a buscar repuestos a Talca, a Linares, incluso a Santiago. Claro. Y después agradecí, de hecho, mi carta que le escribí a la gente que le he entregado con mi campaña, le entregué una carta a todos mis amigos diciéndole lo hermoso de San Javier, porque yo lucho por él. Y ahí me di cuenta con el tiempo, al pasar, porque uno en el trabajo uno se va perdiendo un poco del camino que uno tiene. Y ahí es donde me di cuenta de lo grande que teníamos San Javier. San Javier es una ciudad que ha crecido muy bien. Hay algunas cosas que se están produciendo, son anomalías, pero yo creo que son con respecto a lo que vemos, el país diario que vemos hoy día en la televisión, estamos lejos de ser eso. Estamos mucho más que eso. Entonces, en ese aspecto, yo quiero defenderlo, quiero cuidarlo, quiero protegerlo, porque es mi hogar. Claro, y que ese crecimiento vaya también de la mano con esa armonía que tenemos aún y que no se pierda. Le pregunto directamente un tema que no es solamente de San Javier, que es de la región del Maule, la falta de oportunidades, en términos laborales. Yo salí a caminar harto y los jóvenes, porque siempre escucho a las personas, trato de informarme, porque yo creo que es la única manera que nos demos cuenta de en qué país estamos viviendo, en qué realidad estamos viviendo. Y eso me permitió entender hay mucha necesidad y falta de oportunidades.
tenemos mucho talento, mucho talento. Yo soy un observador, a mí me encanta el trabajo, para mí he aprendido mucho del trabajo, pero el trabajo simple, el físico, el que hace cosas reales, Claro. tangibles, muebles, qué sé yo, cosas así. Entonces, que ahí he le voy a ido hacer un aprendiendo. comentario acerca de ese trabajo, pero de la nomás. Entonces, en ese sentido, uno valora lo que puede hacer, las capacidades que tienen los seres humanos, y aquí en San Javier yo converso con muchos jóvenes de la agricultura, de la construcción, de la maestranza, de talleres. Y siento oficio, que ahí ¿no? hay un abandono tremendo sobre esos lugares. Para mí, yo creo que es lustrar San Javier, es como volver a encantar a la gente el por qué hace las cosas. Y claro, y a través de reflejarnos en lo linda que es esta ciudad, o sea, el encanto tiene que ver con eso, ¿no? Y rescatar los oficios. Hace unos segundos usted mencionaba los oficios, ¿no? Tan bonitos, pero los oficios tenían una particularidad que nos permitían tener un grado de introspección en nuestro trabajo. O sea, mucha gente que escribe o que escribía tenía un oficio, porque el estar haciendo un mueble, el estar reparando un zapato, nos permite quizás echar a andar la imaginación también mientras realizamos ese trabajo. No pasa con los trabajos más tecnificados, ¿no? Que tenemos que estar como un caballo de carreras, ¿no? Full concentrado y dedicarle todo nuestro ser a ese trabajo. Los oficios tienen ese romanticismo a lo mejor. Es que el oficio es lo que logra construir las distintas facetas del ser humano. Él tiene tantas posibilidades en el ser. Usted a la madera le puede dar muchos usos, al concreto, al hormigón armado, qué sé yo. La construcción de un país tiene muchos matices, o sea, hasta en el gusto. Usted de repente arquitectónicamente, ¿cómo queremos ofrecer esa imagen que proyectamos a los demás? Entonces ahí es donde veo que San Javier tiene esos rasgos que son un poquito, que hay una tristeza con el terremoto. A mí me dio mucha pena ver que edificios que nosotros los queríamos, los mirábamos, los observábamos. Yo cuando niño veía y decía, ¿cómo hicieron estas tremendas cosas? Claro. Y después con el tiempo darme cuenta que yo las podía hacer. Es mágico, es como sorprendente en el ser humano de ir avanzando, evolucionando, ¿no? y ahí logrando los escollos, superar los escollos que nos ¿Cómo solucionamos la falta de oportunidades aquí en San Javier? No le voy a preguntar en la región del Maule, porque ella primero trabajando. Para mí mi característica es a través del trabajo. Creo que a una persona no se le puede invitar a trabajar si no quiere. Para que una persona quiera surgir tiene que tener el deseo de surgir, el deseo de conocer los trabajos, de empezar a amar lo que significa. Porque a ver, imagínese usted cuando un mueblista, usted tiene un sueño y lo quiere plasmar en su casa, necesita de él, ¿cierto? Claro. O cuando usted tiene que reparar su auto y a veces no sabe cómo. En ese sentido es la colaboración de la comunidad que nos ofrecemos cada uno, los servicios. Usted mismo está comunicando. Entonces eso se nos olvidó, estábamos como individualizados. Claro, ¿será que quisimos copiar lo de las grandes ciudades y nos olvidamos de lo esencial de un pueblo chico donde yo conozco a todos los de mi cuadra, donde puedo confiar, no sé, el hacer un mueble en mi vecino y sé que el vecino no me va a joder como pasa en otros lugares? Puedo dejar mi auto en el mecánico y sé que el hijo del mecánico estudia con mi hijo, y hay como esa fraternidad, ¿no? Se nos olvidó eso a lo mejor y quisimos imitar ciudades grandes o esta modernidad de tener un San Javier más grande, con edificios ahora que no habíamos tenido, ¿no? Que están en construcción. ¿Nos va a llevar quizás a eso o nos está llevando a eso? Y yo creo que las copias, siempre escucho a los gobiernos decir, oye, es que Finlandia, que en educación, en forma de vida, Inglaterra, por otro lado, otro. Yo creo que uno tiene que ser auténtico. Lo mejor, miren, una copia nunca va a ser igual que la original. Claro. Entonces, en eso me baso yo, de que la originalidad es propia de los seres humanos y en base a su cultura, a sus tradiciones, a su costumbre, a su forma. Son los que le dan el sello y significado de quién es, qué es lo que pretendemos mostrar, qué queremos ser. Nos da una identidad, ¿no? No sé, hay ciudades, por ejemplo, en el sur, Puerto Varas, que no han querido cambiar y que se mantienen ahí. No sé, yo creo que en Puerto Varas o en Frutillar a nadie se le ocurre llenar de edificios, porque las casas de madera y los jardines es parte de la identidad de esa ciudad. Es destruirlo.
Claro, Sería es eliminarlo, destruirlo. ¿no? Es finalmente acabar con lo que los ha hecho característicos durante O sea, decenas de años. yo pienso que en ese sentido tenemos una gran deuda con los jóvenes. Ellos están muy ausentes de la identidad. Porque hoy día le entregamos una copia de un modelo económico, social muy abusivo, muy explotador, Inhumano. inhumano. Entonces, donde todos nos dimos cuenta, por lo menos yo a mi edad, de decir yo confié, creí, cuando joven, que este era un país de oportunidades. Todavía lo veo, pero lo veo más lejos. Solamente falta que nos pongamos de acuerdo, gente como usted, como yo, que sí sabemos hacer la pega, y que ahora exigimos que ese país lo reparta como corresponde. Y que sea lo más equilibrado para todos, ¿no? Que siempre lo hemos dicho acá, por lo menos, no creo que todos podamos ganar un sueldo millonario si hablamos en lo económico, No. pero que el que gana menos tenga la misma posibilidad de alimentarse a diario, de llegar a fin de mes, que el que gana más. Eso es lo que pedimos, dignidad, es elemental, ¿no? Yo creo, el llamado también al mundo político, usted que está involucrado en un trabajo quizás que es más social que político, pero eso es lo que se pide, y también la felicidad humana, que es importante. No se Mire, habla en las campañas de la felicidad. Mire, si usted me tocó el tema político, yo lo voy a hablar con toda franqueza y seriedad. Yo entré al Partido Socialista ¿Mm? porque veo que hay mucha historia ahí. Es un partido que para mí podrán pasar los años y va a continuar porque es como el Pedro, el Pablo, el Julio. Claro, O sea, son parte de este sistema. Pero creo que se perdieron. Fueron como por otros rumbos donde la gente lo sintió lejos de nosotros. Lo sentimos lejos. Pero ese Pedro, ese Pablo, ese tienen que volver. Porque es la única herramienta social que se tiene para discutir los temas sociales. claro. Lo que pasa es que una cosa es el Partido Socialista y otra cosa son los socialistas. Yo creo que los que se distanciaron son los socialistas, algunos, pero Sí. no el partido en términos, en sus bases, ¿no? Sí, es que hay donde él apunta que claro. yo veo, por ejemplo, aquí en San Javier, yo salí a recorrer mi pueblo porque siento que todos los partidos, digo, todos tienen que darse esa posibilidad de volver a encontrarse. Yo por lo menos he ido a donde varios socialistas y estaban como así, dormidos, estaban enojados. Yo les decía, no, no tenemos tiempo para enojarnos. Tenemos que volver a reinventarnos, de volver a encontrarnos como seres humanos. Si este es un paso, aquí estamos de paso en esta vida. Es un ratito, ¿no? Yo, imagínense, aunque le digo estoy a la vuelta de la esquina, entonces obviamente que queremos que este tipo de reflexiones se empiecen a dar. Hay muy buena gente que es San Javier, muy buena De todas gente. maneras. Muy buena gente para vivir. Yo por eso una de las cosas que más admiro de San Javier, esa paciencia, es esperar. Pero yo creo que ahora es por los jóvenes, yo le digo a nosotros ya estamos medio fritos ya. Claro. Pero también debemos reconocer que algo se ha avanzado también, porque no podemos ser críticos en todo. Yo creo que las cosas, ¿por qué yo sentí un poco de lejanía con el Frente Amplio? Son mis amigos, pero lo sentí que ellos nos cambiaron la brújula. Pero los procesos sociales no se pueden dar al instante. Por eso son procesos. Son procesos sociales. Claro. Entonces, obviamente que ellos nos cambiaron la brújula, agradecido por eso. Pero también tienen que entender que las cosas se hacen de a poco. Nada es instantáneo. Yo que me toca construir cualquier cosa, hasta una siembra se demora meses. La naturaleza, el ser humano en sí, siempre son procesos y son cíclicos también, y hay que darles el tiempo que se merecen. Si no, caemos en esto mismo de este capitalismo descarnado, ¿no? Que todo tiene que ser de inmediato y una competencia que no admite errores también, no admite tropiezos. Vuelvo a decir, mi encanto con San Javier, respecto a las ciudades grandes, una ciudad que no admite caídas. Tú te tropiezas y ya hay alguien que te reemplazó y te pasa todo el mundo por encima y da lo mismo. Y eres invisible automáticamente. Si se cae un hijo, ¿usted lo levantaría? Yo, de todas maneras, todas las veces. ¿Cuántas veces? Todas las veces, hasta que sea necesario. Eso.
Eso es lo que uno tiene que entender. Son nuestros hijos de San Javier. Son nuestra gente, son nuestros abuelos, son nuestros niños. Hemos perdido quizás el horizonte como ciudad. Le pregunto también, crecimiento no equilibrado en la ciudad, un punto que usted quería mencionar, la falta de contrapeso, digamos. Los equilibrios. A mí, yo estudié auditoría, entonces por eso el tema económico me fascina. De todas maneras, es una base. Un poquito más cercano al micrófono. Me fascina porque creo que la economía es para todos, ¿no es cierto? Cuando la enseñan es para todos, para equilibrar, es para mejorar. Yo digo, es una herramienta al servicio social. Claro. Pero no, aquí en Chile es, mire, con la pandemia, siempre fueron los negocios primero que el señor salud. Yo lo nombro el señor económico y el señor salud. Claro. ¿Quién estuvo primero siempre en esta pandemia? Hablemoslo en todas sus letras. No, la economía de todas maneras, sin ir más lejos, ¿no? Se permitía cerrar los negocios de barrio, pero no los grandes supermercados. ¿Cómo no molesta? Se cerraron los parques y no los malls. ¿Y en qué cabeza cae de una persona que depende de ese ingreso y una familia que está ahí? ¿Y a quién le vuelve los ojos? Claro. Entonces siempre, bueno, pero en economía es claro, en las peores crisis, ¿quiénes ganan más siempre? Siempre la tajada, el capital es el que se encarga de retirar. El poder económico está tan bien estructurado. Está muy bien hecho. Que para bien hecho para algunas personas. Sí, claro, está también estructurado para los dueños. Exacto. Está tan bien hecho que las peores crisis siempre le son favorables. O sea, hay una especulación con los precios ahora de ciertos productos que se da incluso en los grandes supermercados. Pero ¿y si no compro, no como? Entonces tengo que pagar igual. Pero también responsabilicemos también a la sociedad chilena. Porque caímos en el lujo. ¿Quién quiere vivir mal? Claro. O sea, nadie. Y es legítimo tratar de aspirar a ser mejor. Pero a veces hay momentos que son difíciles. Y cuando uno vive momentos de dificultad, yo no tengo para qué ir a comprarme una ropa. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar ciertas cosas. Ahí es donde vienen las prioridades. Pero resulta que aquí las prioridades, no sé, es tanto los gobiernos, los partidos políticos, los gremios, o sea, no han estado a la altura de enfrentar una pandemia. Obvio, son 100 años atrás que la vivimos, yo creo que esto va a volver a suceder en 100 años más, ojalá mucho más lejos sea, pero yo creo que son parte del aterrizaje social. Yo agradezco estar vivo acá, porque lo que sucedió nunca me imaginé vivirlo. Vivir una pandemia, claro. O sea, viví un terremoto de un grado muy elevado y ahora una pandemia, un estallido social, que creo que Chile está pidiendo un cambio. Un estallido social, fíjese, muy particular porque se vio coartado por la pandemia. O sea, hubo un receso. Luego se inició nuevamente porque todos los cambios que se prometieron ahí, un poco apurados desde el gobierno, ¿no?, para poder contener este estallido social, se ve limitado por la pandemia, que también o sea, lo vamos a recordar todos, yo creo, ¿no? Es un momento, mire, una época muy, muy compleja. Mire, yo incluso lo relaciono con un cambio de era. La virtualidad, dígame usted que yo por ejemplo, esto pocaso lo sé usar. Y creo que voy a ser de los últimos guerreros agrícolas que no con virtualidad. Y hay un cambio distinto. El que va a ser agricultor tiene que manejarse en esto y un montón de aparatos más, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, es tan fuerte el cambio que estamos viviendo los seres humanos de esta época, que créame, las enfermedades que han sucedido, porque estamos viviendo la incerteza. Entonces, por lo general nosotros queremos vivir en certeza, pero yo confío en el ser humano, ¿saben qué? Que siempre se replantea, y sobre todo en el abismo. Ahí es donde él despierta, y ahí empieza a encontrar el camino, porque él depende de algo, busca algo. La curiosidad es lo que nos tiene así, volando al espacio, conversando a través de estos medios. Sin el calor humano no... Hay que reconocerla, son valores humanos, pero tremendos, pero usarlos bien. Usarlos en la medida justa. Exacto, no abusar de su poder. No reemplazar el valor del encuentro con la virtualidad.
Yo le diría a cualquiera, en historia, por ejemplo, uno puede reemplazar a un padre, una madre, a un amigo, Un abrazo. No un se puede. abrazo. No se puede. No. No se puede. Ni el mejor emoticón, ni la mejor No, carita no. por WhatsApp. Ahí eso sí que no lo venderían nunca. Ahí no. Oiga, Pablo, ¿por qué un agricultor como usted, una persona de campo con una visión mucho más pausada, más buena, más cristalina de todo, le haría también a San Javier? Para que le comunique a la gente. Y el llamado también a que voten por usted, a que lo elijan como concejal. Está la oportunidad de llevar al mundo campesino la sabiduría de la pausa al municipio. Yo, mire, primero que nada me dirijo a San Javier. Es la única oportunidad que tengo a través de este medio. Pero me dirijo con el sentido de que no ofrezco mucho. Pero creo que tiene que haber un cambio de conciencia social. Ese es mi espíritu, porque yo creo que en esta condición prometer cosas es difícil. Yo creo que ni uno en su casa está claro con lo que va a suceder mañana. Entonces, obviamente que sí, la esperanza de que van a haber gente como nosotros que sí vamos a estar preocupados de ver y velar por lo mejor para San Javier. Ya vendrán los tiempos, cada quien, la inteligencia, las capacidades, los talentos, las habilidades. Y bueno, la reflexión. Yo escribo sobre estos temas. Yo más de 20 años no tenía escribiendo sobre estos temas, porque no tenía a quien contárselo. Esa ausencia de la amistad es fundamental para lograr los éxitos. Pero ahora he ido encontrando hartos amigos y que algún día espero puedan leer algunas cositas de las 4 patas de gallos que yo escribo. Por aquí las esperamos también, independiente de cuál sea el resultado. Nos podemos sentar a conversar de cómo construir un mundo mejor. Parte yo creo que de la misión que tienen las comunicaciones es intentar a la gente darle una vuelta a ciertas cosas, de cómo las vivimos. Es que a veces a mí me sorprende cuando la gente dice, oye, ¿qué vamos a hacer aquí acá? Yo lo único que digo es vivir. Mañana tengo que levantarme a trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Exactamente, ahí está la diferencia. No. Ya, y este es un mensaje que lo he mandado por varios lados. Ya a nosotros nos liquidaron, la gente mayor como yo, pero que no sigan liquidando a nuestros niños, a nuestros viejos, a nuestra gente, en nuestro origen. Tienen que respetarnos. Tiene que haber respeto, tiene que haber también una nueva visión. Venimos al mundo a ser felices y eso es lo que intentamos día a día. El resto da lo mismo. Lo mismo. Da lo mismo. ¿Con qué o cómo se puede decir las lucas? Mire, con pocas lucas un día un amigo me dijo, no te preocupes, y si con poco se vive también, y se vive feliz. Es verdad. Y más despreocupado. Si la mochila es más chica, claro que pesa menos. Amigo mío, don Pablo Cornejo, lo despedimos. Le deseamos de verdad mucho éxito y esperamos encontrarnos prontamente, independiente de que salga electo o no. De repente con un poquito de poesía nos podemos juntar acá y un café a conversar de cómo construir un mejor mundo. No voy a aburrir. Yo creo que no, yo creo que va a ser todo lo contrario. Lo dejamos y vamos a la música también, 11:36, vamos a escuchar a Franco De Vita. Vamos a una breve pausa y ya regresamos.